Bien, queridos amigos, nuevamente seguimos con nuestro programa después de unos problemas técnicos. Volvemos a continuar, ¿cierto?, con nuestra transmisión respecto a conversando la Constitución. Ya quisiera un poco comentarles de que nuestro interés, como yo decía, es que usted pueda estar informado. Nuestro afán como cristianos, ¿cierto?, como hijo de Dios, es informar. Informar a través, obviamente, de lo que actualmente tenemos en nuestra Constitución política. Por eso es importante que usted pueda hacer sus dudas, sus consultas a través de este medio, ¿ya? Yo soy abogado, ¿cierto? Rodolfo también es escritor también, bastante estudioso, ¿cierto?, en algunos temas. Y la idea, obviamente, es poder compartir. Ese es nuestro primer mayor deseo, anhelo, de poder compartir información. ¿Qué es lo que dice el artículo primero? ¿A qué se refiere? El artículo 19, por ejemplo, sobre los derechos y deberes constitucionales. ¿Qué es lo que hoy nosotros tenemos? Entonces, dicho eso, es por esto que nosotros estamos, ¿cierto?, para poder orientarles. Así que, una vez más, volvemos a tomar nuestras transmisiones, ¿cierto?, para poder conversar junto con Rodolfo. Muy bien, vamos a seguir, ¿cierto?, nuestra conversación. Rodolfo, cuéntanos Sí, entonces un poco. ¿Me escuchas bien, cierto, ahora? sí, yo escucho bien. Adiós, Bien. gracias. Comparte entonces un poco tu experiencia y qué es lo que tú estás viendo actualmente, ¿cierto?, respecto a una postura de apruebo o de rechazo. ¿Qué es lo que tú ves en la gente actualmente? Perfecto, mira, partiendo como dijo alguien por el principio, yo te diría, digamos, que cuando estudié teología en el seminario, lo hice con el teólogo pentecostal por excelencia que se llama Meyer Pillman. Meyer Pillman sus libros son los textos de estudio para la asignatura de teología en todos los seminarios pentecostales del mundo, ¿no es cierto? Fundamentalmente en América Latina, Estados Unidos, Brasil, donde las iglesias pentecostales son más grandes. Y él enseña que la iglesia tiene una responsabilidad política y también una responsabilidad social. Hay otro teólogo que se llama Stanley Horton que afirma lo mismo en relación con la responsabilidad social de la iglesia. Y a mí en lo personal se me marcó mucho eso, y yo estoy hablando de cuando fui a estudiar teología al seminario en Santiago en el año 71, 72, estamos hablando de hartos años atrás. Así que eso se me quedó en el corazón por muchos años, y hace 15 años atrás, por misericordia de Dios, fundé, dado que se daban las posibilidades, digamos, técnicas, una ONG que se llama ONG Chile Cristiano, primer Sintán evangélico chileno. Al principio fue una organización de facto, pero después, gracias a la ley 20.500, se pudo, digamos, legalizar. Y nuestra plataforma de comunicación principal es el website www.chilecristiano.cl, y también las pantallas de Espiritual Televisión, que es un canal de televisión que transmite para toda la región de Valparaíso, que es bastante grande, digamos, y que tiene un público potencial de mucha gente. El canal 99 lo transmite, digamos, el sistema de televisión por cable BTR, que digamos que es el que tiene la mayor cobertura en el país. Bueno, este trabajo, digamos, aparte de ser fundamentalmente digital, porque nos expresamos a través del website, y televisivo, porque nos expresamos a través de Espiritual Televisión, también es un trabajo que hacemos in situ. Digamos, yo estoy inscrito, por misericordia de Dios, como, digamos, por la ley de lobby, como gestor de intereses particulares. El nombre es medio extraño, pero así se le llama a las personas que hacen, así se le llama a las personas que hacen lobby en el Congreso sin paga, sin remuneración. Y allí, digamos, hemos participado activamente en el proceso legislativo de varias leyes, particularmente el acuerdo de unión civil y la interrupción, digamos, voluntaria del embarazo en 3 causales, y otras muchas más. En el último tiempo, digamos, yo he perdido el interés, digamos, de hacer lobby allí por las leyes, por el hecho, o sea, desde el mismo momento del 15 de noviembre pasado, cuando partió digamos, el proceso constituyente. Porque si se va a cambiar la constitución y se va a partir de cero, entonces, ¿qué sentido tiene pelear por una ley o por otra ley? Porque todas estas leyes que se están haciendo en este momento se desinflan,
se diluyen, se acaban abruptamente el día 25 de octubre, más o menos como a las 11, 12 de la noche, si se informa que gana el apruebo. Ahora, en lo personal, y por cierto, digamos, yo diría desde el mismo 15 de noviembre en adelante, nosotros como organización, yo como persona, estamos trabajando por el rechazo. Te cuento, digamos, que cuando se acordó en lo que se llamó el acuerdo histórico, que se informó en la madrugada del 15 de noviembre pasado, más o menos como a la 1:30 de la mañana, salió José Antonio Kast como a los 5 minutos, diciendo de que el destino lo había puesto en el trance histórico de liderar el no, el rechazo a la nueva constitución. Claro. 10 minutos después de él, nosotros escribimos un artículo que publicamos en la web que fue leído por muchas personas informando lo mismo. Es decir, nosotros estamos desde el día 1, es decir, desde el 16, desde el 15 de noviembre en la madrugada, estamos por el rechazo. Y es porque al decir, ¿no es cierto?, que se hace una nueva constitución y que parte de cero, yo entendí inmediatamente y lo manifesté a las redes sociales y se lo envié, digamos, yo le envío la actualización, digamos, prácticamente al email de los 25.000 pastores que hay en Chile. Les informé, ¿no es cierto?, que todo lo que los líderes evangélicos habían construido en estos 30, 40 años, partiendo de las clases de religión evangélica en el año 1983-1984, todo se perdía. Es decir, la libertad religiosa que se ha construido por 40 años y que es única en el mundo, la que tenemos nosotros, con una nueva constitución, se pierde completamente. Yo le he oído, digamos, personalmente, y también ya esto se está expresando, digamos, por todos los medios, que, digamos, la primera ficha, así dijo el otro día un analista político, en A Esta Hora Se Improvisa, señor Belloli, dice que la primera ficha, o sea, la primera ley o la primera ley fundamental que ellos llevan para la nueva constitución es que Chile es una república laica. Por lo tanto, toda nuestra libertad religiosa, ¿no es cierto?, y la cultura religiosa que hay en nuestro país se acaba. Así que nosotros estamos del primer día, y discúlpame que me largué un poquito, Sí, por el rechazo. Sí, mira, Rodolfo, hay algo muy importante y es en qué nos afecta a nosotros actualmente, ¿cierto? Una nueva constitución. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras garantías que hoy el pueblo cristiano está poniendo sobre la mesa para decir, ¿sabes qué? Yo las entrego. Por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de conciencia. ¿Conoces otras más donde pongamos en riesgo, ¿cierto?, nuestra libertad? Sí, sí, por supuesto, digamos, y yo, digamos, lo siento mucho fundamentalmente por los pastores, por los predicadores y por los profesores. Aparte, digamos, de que nuestra libertad religiosa desaparece completamente, ¿no es cierto?, una nueva constitución consagrada la frase de que Chile es una república laica, ¿no es cierto?, prácticamente elimina la libertad de expresión, elimina, ¿no es cierto?, la libertad de opinión y prácticamente destruye la democracia. Si tú me permites 1 o 2 minutos, yo te lo puedo explicar claramente. Mira, ¿sí está bien? Sí, sí. Ya, mira, es cierto que una nueva constitución parte de cero, pero, digamos, uno siempre tiene a la vista, digamos, como antecedente, el proyecto constitucional que presentó, ¿no es cierto?, prácticamente en las postrimerías de su segundo gobierno, la expresidenta Bachelet. Ella presentó un proyecto constitucional bastante completo para que se pudiera, ¿no es cierto?, procesar en el país. Y en lo que nosotros conocemos de la constitución nuestra actual como las bases de la institucionalidad, que ellas le llaman disposiciones institucionales, dice que la familia, que nosotros conocemos como el núcleo fundamental de la sociedad, ella dice así en el artículo 1, la familia en todas sus modalidades,
la familia en todas sus modalidades, ¿no es cierto?, constituye la base fundamental de la sociedad. Entonces, ya nos plantea una situación, la familia en todas sus modalidades. Y en el artículo 19, porque coinciden, digamos, me parece que es el inciso 10, ¿no es cierto?, ella define lo que nosotros conocemos como la libertad de conciencia. Dice que en Chile habrá libertad de conciencia, habrá, digamos, manifestación de todas las creencias, y dice, y libre circulación de todos los cultos, dice que no se opongan a la ley. La libertad de conciencia que tenemos nosotros dice más o menos lo mismo, pero dice, ¿no es cierto?, que no se opongan a la moral y las buenas costumbres, ¿correcto? En la Constitución que presenta ella dice que no se opongan a la ley. Entonces, te presento estos dos. La familia en todas sus modalidades, esa va a ser una ley fundamental de la República, ¿no es cierto? Pero tenemos nosotros como libertad religiosa que podemos practicar la religión, ¿no es cierto?, pero sin hacer nada que se oponga a esa concepción, a ese concepto consagrado de la familia en todas sus modalidades. Te lo explico de otra manera, un poquito aludiendo a la experiencia comparada. Cuando en los 24 de los 194 países que hay en el mundo, hay 24 países que ya tienen legalizado lo que se llama el matrimonio homosexual, que nosotros le llamamos así, ellos le llaman matrimonio igualitario. Pero el que llama más la atención, porque es como un paradigma de esto, es Canadá. En Canadá, cuando se legalizó el matrimonio igualitario, le llaman ellos, nosotros le llamamos el matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Tú sabes que se hace un cambio a la ley de matrimonio que en vez de diga entre un hombre y una mujer, dice 2 personas, ¿correcto? Sí. ¿Tú me estás siguiendo? Ya, perfecto. En todos los países hay una ley antidiscriminación, que nosotros también la tenemos aquí, ¿no es cierto? En Canadá también había una ley antidiscriminación. Entonces, en Canadá se legaliza el matrimonio homosexual, pero a su vez, y casi en forma automática, la ley antidiscriminación se eleva hasta el infinito, hasta el punto, ¿no es cierto?, que si a ti en Canadá te dicen, oye, te invito para un matrimonio el sábado, y tú, por ejemplo, se te chispoteara y tú preguntaras, ¿y es un matrimonio homosexual? Fíjate que eso en Canadá es delito. Si tú te castigan con una multa 2 o 3 veces, a la 4ª reincidencia vas preso. Es decir, funciona así esta cosa. Se legaliza el matrimonio, se legaliza la familia en todas sus modalidades, y a ti te prohíben y consideran que es una discriminación si tú dices un matrimonio entre personas entre mismo sexo o personas entre sexo distinto. Hacer esa distinción para ellos es discriminatorio, se paga con multa y se paga con cárcel a la 4ª vez que tú reincides. Esto va a afectar en nuestro país particularmente a los predicadores evangélicos. Esto es independiente de la ley de culto, independiente, ¿no es cierto?, de la libertad religiosa que tenemos que se pierda, va a afectar a los predicadores evangélicos, que digamos, no es que todos los domingos los pastores predican contra los homosexuales, pero de repente el Espíritu Santo los mueve para hablar acerca de eso. Bueno, si ellos llegaran en un momento dado a censurar las relaciones homosexuales, entonces allí están, ¿no es cierto? Ellos tienen libertad religiosa, pero no tienen la libertad religiosa para predicar en contra de la homosexualidad. Así que es un tema técnico complejo, pero eso le afecta. Y le afecta en primer lugar a los predicadores, pero en segundo lugar le afecta a los periodistas. En tercer lugar le afecta a los profesores. Rodolfo, dame un segundo, mira, vamos a pasar un poco a algunas dudas que hay, dada la experiencia que usted tiene, ¿cierto? Que vamos al tema de los periodistas, a quienes afecta a los pastores, pero después vamos a entrar a la otra parte. Quiero saludar un poco también a Leonel Suárez, ¿cierto? Un muy buen amigo que me ha bendecido mucho, ¿cierto? Que está ahí en transmisión, a Vicente Espinosa, Senda del Mar también que nos acompaña. Ariel González dice, buenas noches mi pastor Rodolfo. Rodolfo Torres, ya estamos transmitiendo en vivo por la señal de radio Nuevo Amanecer en el 103.3 en Concón. Muy bien. Senda del Mar también deja sus saludos, ¿cierto? Que
está interesado en compartir nuestra transmisión. Leonel Suárez hace una consulta. Mire, dice, bendiciones, una consulta. ¿La Constitución hoy indica que nuestro país no laico? Ahí hay una pregunta. ¿A qué usted se refiere cuando hace mención a que nuestro país no es laico? O aquí dice, hoy indica que nuestro país no laico. Si nos puede un poco aclarar aquello. Claro, bueno, ahí digamos, el experto serías tú, pero si me pides a mí, yo lo hago con todo agrado, digamos, hasta donde yo manejo los conceptos jurídicos. Partamos por decir, para hacer un poco de pedagogía, que en materia religiosa, ¿no es cierto?, nosotros tenemos 4 tipos de estados. El estado confesional, el estado laico, el estado laicista y el estado laicista. Estado confesional era Chile, ¿no es cierto?, hasta el año 1925, cuando la Constitución del 33 decía que la religión oficial de la República de Chile era la católica, apostólica y romana, con exclusión de todas otras. Estado laico, ¿no es cierto?, significa ya una separación total de lo que es la influencia religiosa en el Estado. El Estado, ¿no es cierto?, separa a la iglesia y le deja a la iglesia por su carril y el Estado sigue por su carril. La religión ya no se puede expresar en el espacio público, por lo tanto, en las escuelas públicas desaparecen las clases de religión, en las Fuerzas Armadas, hospitales, escuelas, cárceles, desaparece, y la moneda y el Congreso desaparecen los capellanes, ¿no es cierto? Y ya también desaparecen los juramentos en la asunción de nuevos cargos, y también desaparece la cultura religiosa. Estamos hablando en un Estado laico. Porque tú sabes, por ejemplo, que todos los años, a fin de año, en el Palacio de la Moneda y en el Patio de los Naranjos, se hace un pesebre y se pone, ¿no es cierto?, la figura del nacimiento de Jesús. Esa es una actividad religiosa que el Estado ya no va a poder hacer. Yo explicaba el otro día a unos colegas pastores, diciéndoles, ¿no es cierto?, porque acá en esta región, y yo creo que en todo el país, los alcaldes, digamos, hacen una lista de los niños pobres, las poblaciones, y les hacen un regalo de Navidad y les dan chocolate caliente. Eso ya no lo puede hacer el Estado, ¿no es cierto?, cuando quiere la situación, cuando dice Estado laico. Después el Estado laicista, ¿no es cierto?, es el Estado, digamos, que hace digamos, trata de arrinconar la religión para su observancia, digamos, en la intimidad del hogar y en el interior de los templos. Y Estado laicista ya tenemos el Estado comunista que trata de imponer el ateísmo, como China en este momento, que persigue a los cristianos, destruye los templos. En el caso actual, Chile, aunque las autoridades lo dicen, ¿no es cierto?, ellos dicen que Chile es un Estado laico, pero tú como abogado, estimado Freddy, sabes que la ley es positiva, es decir, la ley tiene que estar escrita. Y en la Constitución no está escrito en ninguna parte que Chile es un Estado laico. Y si tenemos capellanes y clase de religión, no lo es. Chile es un Estado medio amorfo que algunos técnicos le llaman que circula libremente la religión por el espacio público, el espacio privado, toda vez que se hace un TD, un evangélico, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, Chile técnicamente no es un Estado laico. ¿No es cierto? Las gobernaciones y todas las reparticiones públicas, sus líderes mandan tarjetas de Navidad, hacen el pesebre y hacen regalos de Navidad, etcétera, etcétera. Eso significa, ¿no es cierto?, que Chile es un Estado laico, porque eso no podría hacerse. Así que en este momento Chile no es un Estado laico, no es un Estado confesional tampoco, pero no es un Estado laico exactamente. No sé si me alargué un poco para nuestro amigo que preguntó. Está perfecto, Rodolfo. Mira, dado que usted trabaja, ¿cierto?, en temas de lobby, usted ha tenido relación en el Congreso, ¿cierto?, hay algo importante acá, y es el nombre de Dios. Porque antiguamente, ¿cierto?, las sesiones de la Cámara se abrían, o las sesiones de los grupos de trabajo, se abrían en el nombre de Dios. Pero resulta que una diputada de la República propuso que se sacara el nombre de Dios, y ella le preguntaba por qué, y ella decía que como era atea, le violentaba o no le gustaba de que la obligaran a decir algo que ella no creía. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es la intención de los legisladores actualmente?
es sacar a Dios por como sea. Existe una fuerza dentro del Congreso en decir, ¿sabes qué? Eliminemos el nombre Dios dentro del Congreso. Eso me gustaría saber. Claro, bueno, digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Somos dos evangélicos profesionales y estamos llamados a decir la verdad y no mentir, como dice el apóstol Pablo. Sí, la diputada Camila Vallejo presentó un proyecto de ley en esa dirección, pero no prosperó, ¿eh? El Congreso se sigue abriendo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se sigue abriendo en el nombre de Dios, pero se agregó y de la patria. En el nombre de Dios, se abre la sesión en el nombre de Dios y de la patria, así se dice. Ya. Y digamos, modestamente, por misericordia de Dios, podemos decir que como nosotros nos enteramos muy a tiempo de ese proyecto de ley, le hicimos una campaña muy fuerte de lobby, enviamos correos a todos los parlamentarios, enviamos correos a los partidos políticos, escribimos sendos artículos en nuestra página web y logramos que no se eliminara el nombre de Dios en el inicio de las sesiones, pero se agregó en el nombre de Dios y de la patria. Los oficios dentro de la administración pública se siguen terminando, ¿no es cierto?, con Dios guarde a usted, una cosa así. Pero sí hay que entender algo importante con respecto al nombre de Dios que a mí me llamaba mucho la atención. Es la Constitución de 1980, la original, cuando se publicó, se presentó a la ciudadanía en el nombre de Dios. En el nombre de Dios presentamos la nueva Constitución para la República de Chile. Esa declaración se eliminó en la Constitución del 2005 de Ricardo Lagos. Ahí se eliminó el nombre de Dios en la Constitución, ¿no es cierto? Pero sigue, digamos, en el resto de la administración pública. Lo que ellos quieren, bueno, en el fondo de su corazón, los diputados comunistas, ¿no es cierto? Ellos quieren establecer un Estado laicista al estilo de China, al estilo de lo que fue la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al estilo de Corea del Norte, al estilo de Cuba. Fíjate que Cuba proscribió la Navidad, ¿no es cierto? Pero no pueden, ellos no tienen la capacidad para llegar tan lejos con eso, pero están conformes por ahora de que en la Constitución se consagre que Chile es una república laica para que la religión desaparezca, digamos, de toda la administración pública. Eso es lo que ellos quieren, digamos, por el momento. Y han dicho en algunos, mira, sobre los contenidos constitucionales, la gente de la oposición al actual gobierno han sido muy silenciosos, muy secretos, con mucho secretismo. Ellos hablan del apruebo y el rechazo, pero no hablan de contenidos constitucionales. Claro. Excepto el senador Girardi, que ha dicho 4 veces allá que en la nueva constitución se acaba el derecho de propiedad. Pero el otro día, en el programa Esta Hora se improvisa, que lo dan los días lunes en el Canal 13, un ateo famoso en nuestro país, que me parece Cristian Bellolio, él dijo que las personas, los ideólogos del apruebo, llevan como primera ficha. O sea, lo primero que quieren establecer en la Constitución que Chile es una república laica. Y con eso desaparece todo lo religioso del ámbito público, partiendo del pesebre que se instala en el patio de los Naranjos, en el Palacio de la Moneda, siguiendo por las clases de religión y desapareciendo todos los capellanes que tenemos en la administración pública. Eso quieren, digamos, eso es lo que se pretende. Sí. Mira, Rodolfo, hay algo importante acá, y es que nosotros como cristianos, más que derechos sociales en los que nosotros no podamos, ¿cierto?, inmiscuir, nosotros defendemos valores. Se llama que la iglesia es el pilar, ¿cierto?, moral para esta sociedad y para esta generación. Y partiendo de esa base, me gustaría saber qué opinas tú sobre lo que dice, por ejemplo, la Constitución en su artículo 1. Algo tan importante como es la dignidad. La gente hoy pide dignidad. Y el artículo 1 dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Entonces, ahí está mi pregunta. ¿Por qué la gente pide dignidad si resulta que está en la actual Constitución? Claro, bueno, digamos, hay dos cosas que decir, ¿no es cierto? Hay una técnica y hay una cultural o mediática. Mira, a mí me gusta la Constitución, aquella Constitución que dice todos los hombres son creados iguales en dignidad y derecho.
Yo creo que este artículo es muy importante. Digamos, me siento muy halagado, muy agradado con él. Y para mí, digamos, es un mensaje claro que Chile jamás podría denominarse República Plurinacional de Chile, ¿no es cierto? Porque eso dice la Constitución más adelante, que en Chile no hay grupos privilegiados, no hay Así es. gente de primera y segunda clase. Aquí somos todos chilenos. Si algún chileno, digamos, como José Antonio Caz, es de origen alemán en su familia, si algún chileno, digamos, de cualquier apellido como Melipile, de origen mapuche, aquí los orígenes que nosotros tengamos no pueden tener relevancia jurídica y decir ya los diferentes pueblos originarios. Aquí somos todos iguales. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Somos todos chilenos, etcétera, etcétera. Para mí es muy importante eso porque, bueno, el público no lo sabe, muchos hermanos nuestros tampoco, ¿no es cierto? Que el concepto de dignidad que encierra nuestra actual constitución tiene que ver con la persona humana en el sentido de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre es digno, ¿no es cierto? Por eso el hombre tiene esa dignidad, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es mi concepto de la dignidad, estimado Freddy. Tú eres abogado y a lo mejor me podrías retrucar en el sentido que dignidad tenga, digamos, una explicación distinta. Claro, lo que pasa es que la dignidad habla más que nada del solo hecho de ser persona y pertenecer a la naturaleza humana. Esa persona nace con una dignidad, o sea, con una característica y que no es repetible con otra, que es única, ¿cierto? Y que no va a haber otra igual a ella. Entonces, esta dignidad está radicada en eso, en la exclusividad de la persona. Y como tú eres como por decirlo, tú eres único, ¿cierto? E irrepetible, se te da una señal de que tú eres digno. O sea, el Estado está al servicio de la persona humana, pero en base a la dignidad de la persona. ¿Me entiendes? No se hace distinción entre ricos y pobres, entre una persona que tenga discapacidad o no. Por el solo hecho de ser persona, la Constitución te reconoce esta dignidad, ¿cierto? Pero hay algo importante que usted hablaba y está en el inciso segundo, la familia. Algo tan importante. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Significa que todas las políticas públicas y todo el aparataje, ¿cierto?, del Estado va en propender, en buscar la unidad de la familia, en buscar que los conflictos, por ejemplo, sean solucionados por personas especializadas, en que las políticas públicas vayan en pro de la ayuda de la familia. Por eso le pregunto, el núcleo fundamental. Sabemos que en una actual futura constitución va a desaparecer lo que es la familia. ¿Y qué es lo que se quiere colocar? Los grupos intermedios. Los grupos intermedios como las organizaciones sociales, como las juntas de vecinos, como las diferentes organizaciones en general, como los LGTB, como los pro aborto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se quiere es sacar, ¿cierto?, a la familia y que todas las políticas públicas vayan en pro, en ayuda de estas organizaciones sociales. Entonces, Rodolfo, me gustaría saber tu opinión respecto a esto. Sí, por supuesto. La familia, el núcleo fundamental, y que se quiera cambiar, porque hacia allá vemos que esto va, en que se saque el nombre familia y se coloquen grupos intermedios. Sí, bueno, yo primero quería alegar, digamos, lo último con relación a la dignidad. La definición de dignidad que yo te di es la que manejó la Comisión Ortúzar cuando preparó la Constitución. Tú sabes que la Constitución del 80 fue preparada por una Comisión Ortúzar que escribieron 700 hojas, digamos, en actas que duraron varios años. Y cuando ellos comenzaron a hacer la Constitución del 80, establecieron el principio básico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen del hombre y la sociedad? Y allí se impuso la tesis creacionista, la tesis cristiana, ¿no es cierto?, la tesis judeo-cristiana, que el origen del hombre está en la creación de Dios y que la familia está, ¿no es cierto?, en el origen de las Sagradas Escrituras. Es importante, fíjate, leer las actas de la Comisión Ortúzar, que son las que fueron trabajando para crear la Constitución del 80. Entonces,
y eso refleja, digamos, que yo tengo varios años más que tú. Entonces, aludía a esa explicación que daban allí las personas que trabajaron en esta constitución, digamos, tú sabes, presidida principalmente por don Jaime, ¿no es cierto? Sí. Pero pasando a lo otro, nosotros la constitución, es importante destacar esto, que cuando la Comisión Ortúzar recibió el encargo, estas siete personas recibieron el encargo de hacer una nueva constitución, el encargo por parte de la Junta de Gobierno, ¿no es cierto? Ellos lo primero que tuvieron que definir el origen, ¿no es cierto? Big Bang o creacionismo, Biblia o evolución, ¿no es cierto? Claro. Etcétera, etcétera. Y ellos adoptaron este principio básico, que nosotros, digamos, nos hemos esforzado por compartirlo con nuestros hermanos, el pueblo evangélico. El principio básico de la Constitución del 80 es que nosotros reconocemos, aceptamos el origen cristiano, la concepción cristiana del hombre y la sociedad. Por lo tanto, cuando allí aparece el concepto familia, ¿no es cierto? Allí en nuestra Constitución como el núcleo fundamental de la sociedad, se está refiriendo a la familia tradicional, a la familia cristiana, a esa familia que se funda en el artículo 102 del Código Civil, en el sentido de que el matrimonio es un contrato, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer. Ahora, esa es la definición, digamos, que tuvieron los constitucionalistas de la Comisión Ortúzar para escribir, Claro. escribir el concepto familia. Ahora, el concepto familia, digamos, tiene una interpretación progresista ahora, que familia es cualquier grupo de personas que vive bajo de un mismo techo. Ahora, si nosotros nos basamos en el proyecto constitucional de la expresidenta Bachelet, ella no elimina el concepto familia, pero le agrega los apellidos correspondientes, familia en sus diversas modalidades. Ahora aquí tenemos un problema bastante serio nosotros con la mecánica que va a tener la convención constituyente si es que gane la prueba, cosa por la cual nosotros estamos trabajando muy duro para que no sea así, ¿no es cierto? Es que es muy probable que el concepto familia desaparezca de la Constitución y después quede para la elaboración como una ley simple, porque es muy probable, ¿no es cierto?, que no se logren los 2/3 para incluir el concepto familia, porque basta 1/3 más uno más para que se opongan y no hay disposición. Como dice don Fernando Atria, si hay 1/3 más uno de personas que no quieren discutir o no quieren hablar sobre propiedad privada, simplemente no hay mención a la propiedad privada. Si hay 1/3 de los constituyentes más uno que no quieren, digamos, aceptar el concepto de familia, simplemente no hay alusión a la familia. Yo de repente creo, estimado Freddy, que la Constitución parte con una hoja en blanco y va a terminar con una hoja en blanco porque no se van a poner de acuerdo, no se van a poner de acuerdo en ninguna cosa. Sí, mira, ¿hay alguna duda acá, Rodolfo, ya de nuestro buen amigo Leonel? Mira, hay una duda, yo tengo la respuesta en todo caso, pero la vamos a compartir acá. Dice, si nuestras autoridades no creen en Dios, en su mayoría, ¿cierto? ¿Cuál sería el beneficio que una sesión del Parlamento se aperture en el nombre de Dios? Me gustaría saber a esa pregunta, ¿qué respuesta podríamos dar? ¿Cuál sería el beneficio si ellos no creen? Entonces, ¿para qué vamos a usar el nombre de Dios en el medio? Claro, bueno, hay una cuestión básica que hay que entender, ¿no es cierto? Partiendo por el principio, como dijo alguien. Nosotros tenemos en Chile, digamos, un 90% de las personas que declaran creer en Dios, unos más que otros, por supuesto. Y tenemos nosotros prácticamente la misma cantidad de personas que informan, que declaran, ¿no es cierto?, pertenecer a uno u otro credo religioso. Y esa realidad, digamos, antropológica y sociológica de nuestro país se da también en el Congreso. Curiosamente, nosotros tenemos, digamos, en el Congreso, yo diría la misma proporción, casi un 80-85% de los parlamentarios creen en Dios. Pero básicamente cuando ellos no lograron
cuando este proyecto de ley de Camila Vallejo no prosperó, no se hizo por ellos principalmente, sino se hizo por la pelea que dimos nosotros los evangélicos y particularmente Chile Cristiano, porque nos interesaba mucho que eso siguiera vigente. No se logró. Ellos no tienen problema con eso. Pero mira, es importante darle esta respuesta a nuestro amigo que nos acompaña esta vez. No importa las convicciones personales del presidente o de alguna autoridad, no importan. Lo que interesan son las políticas públicas. Él puede ser un ateo consumado, puede ser el presidente de la sociedad atea chilena, el presidente, ¿no es cierto? Como lo fue exactamente don Ricardo Lago, como lo fue la expresidenta Bachelet, ¿no es cierto? Que son personas ateas a nuestro juicio, aunque ellos se declaran agnósticos. Pero no importa eso, no importa si son ateos, pero las políticas públicas que ellos apliquen, ese es lo más importante en este momento. Es importante eso para nosotros, para los creyentes, para los cristianos y particularmente para los evangélicos. Y particularmente para nosotros que nosotros trabajamos sobre la idea de que Chile sea un país cristiano, por eso nuestra ONG se llama Chile Cristiano. Mira, hay algo importante acá de lo que nuestro amigo Leonel nos comentaba, y es que hay algo que se llama el parlamentarismo, y el parlamentarismo lo que busca es la representatividad. Ellos no están ahí por iniciativa propia, obviamente, sino que alguien los puso ahí. Y ese alguien, ellos tienen que llevar no su mensaje, sino el mensaje de la ciudadanía al Congreso. Entonces, obviamente, sacar el nombre de Dios, aunque ellos no crean, están representando a aquellos que les dieron el voto y que creen. Por lo tanto, les guste o no, tienen que regirse por aquellos que sí creen en su gran mayoría. ¿Qué es más fácil? Hoy en día es más fácil sacar el nombre de Dios, ¿cierto? Y olvidarlo, pero también es importante que Dios esté, a pesar de que ellos no crean, pero claro, el nombre de Dios es importante. Es importante ¿para qué? Para una nación. Entonces, si lo comenzamos a sacar de a poco, entonces en algún momento va a ser olvidado. Entonces, ¿qué se necesita? Que ellos lleven la voz del pueblo, de la gente, de la calle, la lleven al Congreso y que lo representen también, porque hay gente que es cristiana y que le dio su voto. Por lo tanto, ellos tienen que hacerlo valer también, comenzando en el nombre de Dios. Mira, hay otro comentario que Estrellita Iturrieta, ¿cierto?, nos comparte, dice, pienso, ya nada será igual, cada vez estamos peor. Dice Senda del Mar, aún hay tiempo si los evangélicos nos unimos y vamos por el rechazo el 25 de octubre. Los evangélicos somos muchos. Mira, me ha costado muchas diferencias de opinión con distintos cristianos, ¿ya? Y lamentablemente, primero existe falta de información. Hay un estudio que está dando vuelta el señor Fernando Atria, donde él usa la Biblia para explicar de qué es una asamblea constituyente, cuál era el rol de Jesús, ¿cierto? Y que Jesús venía a libertar, ¿cierto? Y a dar derechos sociales, etc. Una tergiversación diabólica de la Biblia, de la palabra de Dios, un impío usando las cosas santas y sagradas del Señor. Entonces, de verdad que primero eso no tiene ni pie ni cabeza. Yo lo leí y no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, algo importante en este proceso. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a entregar? ¿Vamos a entregar nuestra propiedad privada, por ejemplo? Yo te doy un caso, Rodolfo, en que yo estuve en Cuba. Gracias a Dios pude conocer Cuba. ¿Y sabes cómo viven los cubanos? Los cubanos reciben su casa a través del Estado. Pero ellos no la pueden arrendar. No la pueden vender, no la pueden ceder, y si ellos se quieren cambiar deben pedir una autorización al gobierno central. Si es que los deja trasladarse, esa casa te la dio el Estado y con esa casa tú te mueves. Hoy en día el derecho de propiedad está totalmente en riesgo. ¿En qué? En que, por ejemplo, las propiedades, hagamos un ejemplo, porque aquí uno puede pensar cualquier cosa. Cualquier cosa, si es una hoja en blanco, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, las propiedades. Ok, fallece la persona y ya no pertenece a la masa hereditaria, por ejemplo, de una persona, sino que pasa al Estado. ¿Usted se imagina algo así? Para que el Estado no invierta, vamos turnándonos con las casas entonces, pues, y la entregamos al Estado.
porque ya no va a haber propiedad privada. Entonces, yo uso el terreno, la casa, y la entrego al Estado cuando la persona fallece. Entonces, como hay tanta gente que postula subsidios, se eliminan los subsidios y se espera que una persona, ¿cierto?, entregue su casa al fallecer y otro la entrega. ¿Por qué? Porque acá está la pugna entre el libre mercado, ¿cierto?, y un Estado solidario, no subsidiario, solidario, donde el Estado, ¿cierto?, promueva la mayor realización de las personas, pero no con recursos propios, sino con recursos de los demás. Yo te pregunto, ¿qué opinas tú sobre esto? El derecho de propiedad, algo tan importante para nuestra seguridad jurídica, para la inversión, para el emprendimiento, está en riesgo hoy actualmente. Claro, mira, a mí me interesa mucho el tema de la propiedad privada porque es el único contenido constitucional que han expresado la gente del apruebo. Particularmente, ¿no es cierto?, lo ha hecho el senador Girardi, que lo ha dicho en 4 oportunidades, excepto, digamos, el ideólogo Bellolio, que el otro día habló de la consagración del Estado laico. Antes de hablar de eso, me gustaría hacerte, digamos, un pequeño comentario con relación al tema de la representación y decirte que como evangélico de nacimiento, según Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, yo respeto mucho a las autoridades y también al país, al gobierno, a la administración pública, pero debo decir en estricto rigor, ¿no es cierto?, que el tema de la representatividad es una de las fallas de nuestra democracia, una gruesa falla de nuestra democracia. Fíjate que te lo explico de esta manera. El diputado Walker, ¿no es cierto?, cuando se empezó a tratar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, él dijo, mira, yo voy a hacer una introspección, yo voy a hacer un viaje a lo más profundo de mi interior, de mi conciencia, para ver qué surge de allí y en base a lo que de allí surja, yo voy a votar. Ahí está la falla de la representación, porque él no está allí para votar conforme a su conciencia o a sus convicciones, aunque esto parezca raro. Como tú decías muy bien, Freddy, porque tú eres un abogado, ¿no es cierto?, las personas están allí para representar. Es decir, cuando se trata de un proyecto valórico de tal envergadura, ¿qué debería hacer un parlamentario? Un parlamentario debería conversar con sus votantes y preguntarles a ellos. Y si la mayoría de los votantes, ¿no es cierto?, considera que el aborto es un pecado grave ante los ojos de Dios, las convicciones personales de él no tienen ninguna importancia. Aquí ellos van representando y esa es la falla que nosotros tenemos en nuestra democracia en este momento. Con relación a la propiedad privada, 2 cosas. Primero, si gana el apruebo el 25 de octubre, ¿no es cierto?, porque la elección, según el CERVEL, va a terminar a las 8 de la noche. Por lo tanto, los resultados los vamos a tener como entre las 12 y la 1 de la madrugada. Si ese día gana el apruebo, todos los que nos escuchan y todos los chilenos, yo me refiero principalmente a la clase media, ¿no es cierto?, todos pierden la propiedad donde viven. Hasta que la convención constituyente, ¿no es cierto?, la mixta o la convención constituyente digan lo contrario. Usted, estimado amigo, y ojalá, digamos, esta pueda ser la parte más resonante, digamos, del programa de hoy. Usted, mi estimado hermano pastor, ese día usted pierde su casita si gana el apruebo. ¿Por qué razón? Porque ese día queda en el aire el derecho de propiedad privada. El senador Girardi ha dicho que no va a tener el mismo valor la propiedad privada en la nueva constitución y no sabemos exactamente qué eso significa. Lo segundo que quiero decir, y esto yo lo digo con dolor, porque yo sé lo que le ha costado al pueblo evangélico construir sus templos. Y estimado abogado Freddy, yo estoy pensando en la iglesia metodista pentecostal, en la iglesia evangélica pentecostal, estoy pensando en la iglesia bautista, estoy pensando en las asambleas de Dios, estoy pensando en la iglesia pentecostal de Chile, estoy pensando, ¿no es cierto?, en la iglesia unida metodista pentecostal, que son organizaciones grandes, que tienen cientos de templos en Chile que se han
comprado y que se han construido gracias a los hermanos y a las hermanas que venden sopaipilla, que venden empanadas, que salen, ¿no es cierto?, a vender berlines para poder construir sus templos. Todos esos templos que son propiedad privada de estas corporaciones, todos esos quedan en blanco hasta que la constituyente, ¿no es cierto?, diga, no sé qué va a decir. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Evangélica Pentecostal, que es la que nosotros llamamos históricamente, culturalmente la segunda, ¿no es cierto?, que son pero tan santos, digamos, en la ocupación de sus templos, son tan santos que no tocan instrumentos adentro, Freddy. Tú sabes, ellos no tocan instrumentos porque consideran que los instrumentos profanan lo sagrado del templo. Ese templo ellos lo pierden. Y si la municipalidad o la gobernación dice, en este templo, ¿no es cierto?, se va a hacer una reunión de la junta de vecinos, el obispo ni el pastor van a poder decir nada porque ya no tienen la propiedad sobre este templo. Yo lo siento mucho. Mira, sé que hay muchas iglesias que arriendan el local donde funciona, pero de las 25.000 iglesias que hay en Chile, la inmensa mayoría, tal vez 15.000 o 20.000, son iglesias que se han sacado la mugre para comprar sus templos y mantenerlos, y todo eso lo pierden. Así que yo espero que esas denominaciones grandes, ¿no es cierto?, que son un poquito como cerradas, piensen en esto y nos apoyen. Cuando nosotros rechazamos, lo estamos haciendo por ellos, por la iglesia, por los pastores, por los siervos de Dios. Y también por esa clase media, ¿no es cierto?, tan extendida en nuestro país, que en el momento que gana el apruebo, ¿no es cierto?, su propiedad se pierde hasta que los constituyentes digan algo sobre eso. Si no lo dicen, van a estar 4 o 5 años en el aire. ¿Te cree que le van a comprar su propiedad, estimado, si usted la quiere vender? No, señor, porque no se sabe a quién le va a quedar. Sí. Se me viene un poco a la mente este refrán, cierto, popular, que habla sobre cómo una persona construye una casa, por ejemplo. Este proceso es, mire, ¿sabe qué? Páguele al maestro, ¿ya? Y vea cómo le queda la casa. ¿Por qué? Porque primero usted tiene que pedir un plano para poder construir una casa. Además, usted tiene que tener una cotización primero, previa, para poder contratarlo. Pero aquí es solamente entregue el dinero y que los demás se pongan a hacer y le va a quedar muy formidable la casa. Entonces, hay un gran riesgo mirando desde el punto de vista de la propiedad privada, el artículo número 19, ¿cierto? Numeral, para que lo tenga presente. Numeral 23-24, el derecho de propiedad y el derecho a la propiedad, está totalmente en juego y totalmente en riesgo. Entonces, antes que todo, es necesario primero estar informado. Segundo, si estamos dispuestos a entregar algo tan importante como nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque si en una nueva constitución, vuelvo a insistir, se ordena de que la persona ahora debe entregar sus bienes, ya no existe propiedad privada, porque acá el disfraz es contra las grandes empresas, contra las transnacionales, pero en realidad no lo sabemos. Entonces, las reglas del juego están muy torcidas, muy torcidas. Acá dice un saludo para nuestro amigo Vicente Espinosa también, que nos escribe y dice, ¿cuál es la forma correcta de votar el 25 de octubre? Porque hay un sector del rechazo que dice que se debe votar rechazo y mixta. Y otro sector del rechazo dice que hay que votar rechazo y anular. La otra alternativa. Y otro sector dice que hay que votar rechazo y por asamblea constituyente. ¿Cuál es la forma correcta de votar? He visto que hay confusión. Por favor, aclaren esta duda. Gracias. Sí, bueno, a mí sobre eso me gustaría, digamos, decir, hacer algunas reflexiones en base a todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Libertad religiosa, derecho a propiedad, libertad de expresión, libertad de opinión, ley antidiscriminación y todas esas cosas. Hay que votar rechazo para que nosotros sigamos
moviéndonos en un contexto de libertad religiosa que ha costado muchos años y mucho sacrificio que pueda lograrse. En el segundo voto, porque nos van a dar dos papeletas, ¿no es cierto?, aparece la convención mixta constituyente y la convención constituyente propiamente tal. Digámoslo en palabras más simples, la asamblea constituyente y también el Congreso. Yo creo que en el caso de nosotros, aunque yo todavía me falta un poco profundizarlo, pero ya tengo un 90%, que lo conveniente, nosotros trabajamos para que gane el rechazo y oramos para que gane el rechazo, ¿no es cierto? Lo conveniente es marcar la mixta, porque nosotros no tenemos ninguna tranquilidad con una convención plenamente de constituyentes, porque no sabemos de si esas personas van a tener capacidad, seriedad, racionalidad. Si son personas como muchas de las que conocemos ahora, bueno, va a ser muy difícil. Si nosotros votamos por la convención mixta constituyente, vamos a saber que por lo menos 75 de sus miembros van a ser parlamentarios, o sea, gente del Congreso, que tienen una estructura de funcionamiento muy definida y que está operando a largo tiempo, así que ninguno de ellos va a querer desbandarse. Pero yo estoy seguro que si gana el apruebo, cosa que no espero, y gana la convención constituyente, o sea, la asamblea constituyente, ellos al otro día, digamos que sean elegidos, le van a pedir la renuncia al presidente de la República, van a tomar la constitución, ¿no es cierto?, y la van a quemar en la plaza pública y van a decir aquí se parte completamente de cero, todo lo que hay se acaba y vamos a entrar, digamos, en el limbo, vamos a entrar en una situación de incertidumbre total que, como siempre, va a afectar a la extendida clase media que hay en nuestro país, que es la proporción más grande de gente, ¿no es cierto? Como dice el señor Mesina, bueno, que ellos se puedan autodenominar, ¿cierto?, soberanos, cerremos el Congreso, saquemos al presidente y ellos gobiernan. Es el gran problema que existe hoy, según lo que dice el señor Mesina. Ahora, hay una pregunta también de nuestro buen amigo Leonel Suárez, ya que dice, mientras se realiza una nueva constitución, ¿no rige la anterior? Está establecido de esa manera. Aquí, aclarando esa duda a nuestro amigo Leonel, primero, hay que tener presente que mientras se confecciona la nueva constitución, sigue rigiendo la anterior. Eso es lo primero. Pero obviamente cuando se confecciona, se está en cierta forma atentando contra lo que existe. ¿Por qué? Porque si nos demoramos 2 años, ellos van a ir trabajando, ¿cierto?, para que en el plebiscito de salida, de ahí para adelante comience a regir esa constitución nueva. Entonces, ¿está establecido de esa manera? No. Hay un plebiscito de entrada, 25 de octubre, si gana el apruebo, después nos vamos al mes de abril para elegir a los constituyentes y obviamente después nos vamos a un plebiscito de salida. No sé si usted sabe, Rodolfo, que en Francia pasó exactamente lo mismo. Se fueron a un proceso constituyente, ganó, ¿cierto?, el apruebo, pero cuando se fueron al plebiscito de salida, resulta que le dijeron que no. Entonces, podría suceder de que pueda pasar lo mismo. Ahora, el costo económico de tiempo, de inversión pública y privada que está implícito en esto. Porque mientras exista este proceso constituyente donde, pongamos el ejemplo que gane el apruebo, y se comienza a redactar la nueva constitución, en 2 años no vamos a tener inversión, o la inversión va a ser muy baja. Los planes de inversión de las transnacionales no van a llegar a Chile. Van a mirar a nuestros vecinos o a otras naciones. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso donde estamos moviendo las cartas del tablero y las reglas del juego no están claras. ¿Quién en su sano juicio va a venir a Chile a invertir si resulta que están en un proceso constituyente? Entonces, ese es el primer riesgo. Entonces, entramos a un plebiscito de entrada, rige la actual constitución y en la salida, ¿cierto?, es como se dice, entregamos todo. Entonces, yo, en lo personal, primero, insisto, nosotros estamos por los valores más que por los derechos sociales. Le pregunto, Rodolfo,
¿Qué opina usted respecto a que a veces se tilda a la gente del rechazo que no están por los cambios? Es que ustedes no quieren nada, ustedes aceptan la Constitución como está. ¿Qué diría usted respecto a eso? Porque se hace sinónimo, lamentablemente. Claro, bueno, ese es un argumento retórico sin ningún peso, digamos. Nosotros estamos por la Constitución actual, porque la Constitución nos ha permitido construir, ¿no es cierto?, una libertad religiosa que es única en el mundo. Fíjate que ni siquiera en Alemania celebran el 31 de octubre como lo hacemos nosotros. Aquí tenemos en nuestro país al presidente, a todos sus ministros, a los jefes de servicio, a los altos rangos de las Fuerzas Armadas. Tenemos al presidente de la Corte Suprema asistiendo al Te Deum evangélico, asistiendo al Te Deum ecuménico, asistiendo a la Tefilá por Chile, ¿no es cierto?, en la sinagoga judía de Santiago. Entonces, todo eso nos ha permitido obtener, gracias, digamos, a que la Constitución fundamenta, digamos, leyes de esa naturaleza. Pero, digamos, algunas otras cosas más. Esta Constitución le ha dado al país, ¿no es cierto?, 30, 40 años de estabilidad, le ha dado crecimiento y desarrollo económico. Cuando esta Constitución empezó a operar, nosotros teníamos casi un 55-60% de pobres. Gracias a esta Constitución, ¿no es cierto?, la pobreza llegó a reducirse en nuestro país hasta el 8%, algo que tristemente cambió como producto de la pandemia. Si nosotros, ¿no es cierto?, si gana el apruebo, todo eso queda en el aire, ¿no es cierto? Porque usted me habla de cambio, estamos en contra de los cambios, y yo le pregunto, dígame por favor, ¿qué cambio? Porque ese es el tema. Si ellos nos dijeran, oye, estos son los cambios que nosotros queremos para Chile, bueno, a lo mejor nosotros podríamos reflexionar y decir, conversemos, pero no sabemos. Y yo no soy tan romántico, digamos, como para creerme el cuento de que la Constitución actual sigue funcionando hasta el último día, digamos, del ratificatorio. No, yo creo lo que tú primero dijiste, estimado Freddy, ¿no es cierto? Tú eres abogado y tú tienes, digamos, una gran disposición, digamos, hacia la institucionalidad y su operancia. Pero yo creo, digamos, que una asamblea constituyente va a actuar aquí ya. Aquí el presidente se va para casa, el Congreso se cierra y aquí nosotros gobernamos el país. Y ya sabemos nosotros, tú colocaste la rica experiencia francesa, pero yo te pongo la miserable experiencia venezolana, digamos, que vamos a llegar a una situación así. Mira que la Constitución venezolana te garantiza el derecho al agua, pero no hay agua. Te garantiza el derecho a la electricidad, pero no hay luz. Te garantiza el derecho a la salud pública, pero no hay remedio. Entonces, ¿qué cambio? Dígame qué cambios. Dígame, por favor, algún cambio, aparte, digamos, de la República laica y de que se acaba el derecho de propiedad. Dígame, ¿qué otros cambios? No sabemos. Nadie sabe, ¿no es cierto? Solamente en su corazón, Atria y su gente, el Frente Amplio, no sé, ¿qué cambios quieren hacer? Nunca lo han dicho. Dice Atria, esta constitución tramposa, ahora quiere hacer una constitución, digamos, que sea tramposa para algunos y favorable para ellos. Hablen de los cambios, por favor, hablen de los cambios. Así que no nos estamos oponiendo nosotros porque no han dicho a qué cambios se refieren. Sí, mira, acá hay un comentario, Leonel dice, gracias por la respuesta, esto significa que no es buen argumento, ¿cierto?, de ganar el apruebo, al otro día se pierde la propiedad. Mira, hay algo importante acá, Rodolfo, y es que el ejemplo que usted da es algo que de verdad no es que sea difícil de creer, sino que es algo que uno no quiere ver. O sea, ¿usted se imagina que pasara una catástrofe como esa? Pero ¿saben lo que a mí me tranquiliza? Y es que usted los conoce. Usted ha estado dentro del Congreso, ha estado en las sesiones y sabe lo que ellos piensan. Por ejemplo, le doy un ejemplo, me ha tocado conversar, ¿cierto?, con una persona que me decía, mira, ¿sabes qué? Conversando con el senador Lago Weber, le preguntaban, mira, ¿por qué
¿Por qué ellos no legislan para el pueblo cristiano? ¿Por qué se olvidan de los valores? ¿Por qué no buscan el beneficio de la iglesia? ¿Y saben lo que responde él tan abiertamente? Dice, nosotros no estamos para eso. Pongan a su gente. Entonces le estamos pidiendo a impíos, ¿cierto?, que no reconocen a Dios, que legislen en pro de la iglesia. Entonces tú te preguntas, ¿para dónde vamos? ¿Cómo le decimos a una persona que no conoce a Dios que legisle en favor de Dios si no le conoce? Entonces, ahí está la pregunta. Lamentablemente, nosotros vemos caras, pero no corazones. Y vemos cuál es la intención que ellos tienen. Y como yo insisto, usted ha estado en el Congreso y ha estado con ellos, ya conocen lo que ellos piensan y sabe obviamente de que aquí la gran tentación es que el órgano constituyente se declare soberano. Si aquí el poder lo atrae a todos. La gran mayoría, yo viendo una fotografía que circula por redes sociales, hay mucha gente, imagínense, del Partido Radical, del Partido Humanista, de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, todos van a meter a sus propios constituyentes. ¿Para qué? Para eliminar, en definitiva, esta actual constitución y comenzar con una hoja en blanco. Me ha tocado discusiones con personas que dicen, no, esto no es una hoja en blanco porque los tratados internacionales, por ejemplo, se tienen que respetar. Aquellos aspectos que emanan de la naturaleza humana se tienen que respetar. Pero yo me pregunto, ¿qué sucede con la pena de muerte? La pena de muerte está contemplada en el derecho internacional. Estamos dentro de un tratado donde se dejó sin efecto, se abolió, ¿cierto?, la pena de muerte, que va en directa relación con el derecho a la vida, obviamente, por eso las dos cosas conversan. Pero hoy en día, cuando alguien mata a una persona, se vuelve a levantar la polémica para que se plantee la pena de muerte. Yo le pregunto, ¿estará la tentación de volver a implantar la pena de muerte en una nueva constitución? Porque si la quieren implantar, entonces mi libertad de conciencia, que está también en los tratados internacionales, también me lo pueden sacar. Como se dice, hagamos el pack completo. Ok, metamos esto, saquemos lo otro que no nos sirve. Hacia allá veo que van las cosas. Nos van a colocar la pena de muerte por dentro, pero nos van a sacar la libertad de conciencia por otro lado. Eso es lo que yo estoy viendo en la práctica, no sé qué opina usted. Sí, bueno, dos cosas. Si en algún momento en nuestro país llega a establecerse, ¿no es cierto?, el socialismo en lo económico y el comunismo en lo cultural, va a volver la pena de muerte en Chile, porque en los países comunistas, ¿no es cierto?, se aplica la pena de muerte a un general de la República que se queda dormido en un discurso de Kim Jong-un, ¿no es cierto?, el líder de Corea del Norte. En los gobiernos comunistas, digamos las cosas como son, estimado Freddy, en un gobierno comunista se le aplica la pena de muerte a los homosexuales, ¿no es cierto? Gramsci dijo, nosotros tenemos que utilizar las aspiraciones de los homosexuales para llegar al gobierno, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, que llegado al gobierno nosotros vamos a tomar a los homosexuales y los vamos a tirar al mar. Eso se hacía en Cuba, digamos, hasta hace pocos años atrás, solo que ahora no es políticamente correcto. Así que la pena de muerte se va a aplicar, pero como nosotros sabemos que es altamente improbable que llegue a establecerse un gobierno comunista en Chile, a menos que se produzca, ¿no es cierto?, un golpe de Estado motivado por terroristas internacionales y apoyado, digamos, por algunas de las ramas de nuestras Fuerzas Armadas, pero eso se ve altamente improbable, así que yo lamento porque yo soy evangélico y yo creo en la pena de muerte. Yo creo en la pena de muerte. Y los chilenos también creen en la pena de muerte. Más o menos, la encuesta dice que 65 al 68% de los chilenos aprueba la pena de muerte. Pero eso no lo van a aplicar en Chile, tristemente, porque ellos, las personas en general, no creen en eso por un tema de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría también hablar sobre el tema de
de los tratados internacionales. La verdad es que la libertad religiosa, si bien está escrita en los tratados internacionales, pero no existe en ninguna parte del mundo. La libertad religiosa no existe, porque si la libertad religiosa, estimado Freddy, está en los tratados internacionales, ¿por qué el gobierno chino, ¿no es cierto?, persigue a los cristianos y quema los templos? Si la libertad religiosa está en los tratados internacionales, ¿por qué razón en Canadá se persigue, se multa y se encarcela a los pastores porque predican y enseñan, ¿no es cierto?, las conductas heterosexuales? Si la libertad religiosa está en los tratados internacionales, ¿por qué en Europa y particularmente en Inglaterra se despide a una enfermera que ora por un enfermo en un hospital público? ¿Por qué razón, no es cierto?, a una familia, por ser cristiana, evangélica, pentecostal, ya no le otorgan la tuición de niños huérfanos? ¿No es cierto? Si la libertad religiosa está en los tratados internacionales, ¿por qué en la Unión, por qué en Rusia están proscritos los testigos de Jehová? Etcétera, etcétera. Mira, la libertad religiosa existe en los tratados internacionales, pero solamente en el papel. Nosotros no vamos a tener ninguna libertad religiosa en Chile. Vamos a tener, mira, para no alargarme tanto, porque yo soy, como soy profesor, tiendo, digamos, a alargarme un poco. En Canadá, tú puedes hablar, tú puedes predicar la existencia de Dios, pero tú no puedes predicar que Dios es santo. Si tú predicas la existencia de Dios, tienes libertad para eso. Pero si tú predicas que Dios es santo, vas preso. Esa es la realidad con relación al tema de la libertad religiosa. Así que no nos digan los amigos de la PRO, tranquilo, evangélico, que la libertad religiosa está en los tratados internacionales. Si está en yo podría seguir, te podría ir mencionando país por país, ¿no es cierto? A esos funcionarios públicos que en Europa los despiden porque las mujeres llevan un crucifijo en el cuello, etcétera, etcétera. Y no solamente podemos hablar de los cristianos, sino podemos hablar de los católicos, hablar de los musulmanes. En este momento hay un genocidio con un grupo musulmán importante en China. En Europa los cristianos sufren mucho, porque en Europa, digamos, ya estamos hablando de una situación compleja. Mira, en Europa se dan 4 etapas. Tenemos la etapa precristiana, ¿no es cierto? Antes que el cristianismo llegara a Europa, tenemos la Europa cristiana, casi 2000 años. Después, ¿no es cierto?, a partir de la Constitución Europea, tenemos la Europa postcristiana, pero ahora tenemos actualmente la Europa anticristiana, porque en Europa existe lo que se llama el laicismo agresivo. Ese es el concepto técnico que se llama, porque allá se persigue a los cristianos, se les expulsa del trabajo, en la administración pública. Ellos quieren que practiquen la religión en lo íntimo de su hogar. Hay un colegio judío, hebreo, en Inglaterra, en Londres exactamente, que está perdiendo en este momento la subvención, porque los profesores están enseñando la moral judía a sus alumnos. Y allá no se puede hablar de matrimonio entre un hombre y una mujer, porque eso es discriminatorio. Solamente se puede hablar de matrimonio, así sean hombres, así sean mujeres, etcétera, etcétera. En Europa están por pasar, digamos, a la segunda parte de la redefinición del matrimonio. El matrimonio era entre un hombre y una mujer, ahora el matrimonio es entre 2 personas. Y ahora se le están agregando 4 letras más, estimado Freddy, entre 2 personas o más, lo que se llama la legalización del poliamor en Europa. Sí. Bueno, importante aquella información que nos compartes. Vamos a seguir conversando de estos temas, ¿cierto?, en las próximas semanas, así que tenemos material para poder informar. Me gustaría hacer mención a lo que Leonel Suárez nos comparte. Dice, la actual Constitución ha tenido aproximadamente 230 modificaciones y tiene el nombre de Ricardo Lagos. ¿No sería aquello un buen argumento para rechazar y también indicar que la Constitución sí se puede modificar como se ha realizado? Mira, aquí hay algo totalmente trascendental, y es que la Constitución que hoy tenemos no es la Constitución de 1980. No es, o sea, está totalmente lejos. Y si no, hagamos mención al artículo 8 solamente. El artículo 8 que habla sobre la probidad administrativa, ¿cierto? Antiguamente existía en lo que es la Comisión Ortúzar, que usted hacía mención, existía lo que se llamaba la lucha de clases. Aquella organización que promoviera la lucha de clases no podía ser reconocida por el Estado. Y esa
la dejó afuera. ¿Por qué? Porque obviamente los partidos de izquierda lo que buscan es siempre promover la lucha de clases, ricos contra pobres, buenos y malos. Esa es su, como se dice, su retórica, su forma de poder seducir a la gente es a través del Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Entonces, es lo más vendible y lo que más acerca a la gente a identificarse con una necesidad. Así que, estimado Rodolfo, te dejo unas palabras para que ya podamos ir cerrando, ¿cierto? Y deje saludo a las personas y vamos a seguir, obviamente, con este proceso de conversación. Perfecto. Bueno, primero que nada, un profundo agradecimiento a ti, estimado Freddy. Tú eres abogado, por esta iniciativa tuya de llevar el conocimiento jurídico, ¿no es cierto?, permeado con la teología evangélica hacia nuestros hermanos para explicarles la perentoria necesidad de votar rechazo en el próximo 25 de octubre y así mantener, ¿no es cierto?, vigente la libertad religiosa, la libertad de opinión, la libertad de expresión, en definitiva mantener, ¿no es cierto?, esta democracia que ha permitido el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia. Y decirte que estamos con el mismo ánimo y el mismo entusiasmo para que nos volvamos a reunir, ¿no es cierto?, en los horarios, en las fechas que tú propongas. Gracias, estimado, y nos vemos cuando tú digas. Bien, estimados amigos, agradezco también su sintonía, acompañarnos, ¿cierto? De todo corazón, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, el Señor sea con cada uno de ustedes y vamos a seguir informando en este tiempo tan importante para que obviamente el nombre de Dios sea exaltado y sobre todas las cosas podamos tener una patria libre, tranquila y segura. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y los vemos en el próximo programa.